most likely going to send in the Marines. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Es un gusto encontrarnos con ustedes en esta aldea global semanal, los temas más importantes que han sucedido durante una semana. Y por cierto, algo que es un dato alarmante, la Organización Internacional del Trabajo ha determinado, de acuerdo a las estadísticas, que la desocupación en el mundo aumenta. Casi más de 50 millones de desocupados en todo el planeta. Así como vemos nuestro mapa gigante detrás nuestro, es lo que está pasando en el mundo en estos momentos que vivimos. Y se reflejan también la desocupación con recesión en España, donde también allí hay más de 5 millones de desocupados. Este y otros temas son los que vamos a desarrollar hoy en esta aldea global semanal que así comienza. La recesión, como marcábamos al principio de nuestro programa, está inmersa ahora también en España. No solo afecta a los más de 5 millones de desocupados o que están de paro, como suelen decir los españoles, sino también que ahora no hay consumo, lo cual esto se traspasa a una recesión inmediata, que se define como una crisis que afecta a casi toda Europa y ha hecho dimitir, como lo decíamos hace una semana, a 16 gobiernos a raíz de esta crisis global que se vive en todo el continente europeo. La economía española cayó un 0,3% entre enero y marzo pasado, sumando 2 trimestres consecutivos de contracción. El gobierno de Mariano Rajoy, del conservador Partido Popular, ha aprobado unos austeros presupuestos para el año 2012 que incluyen un objetivo de déficit público de un 5,3% del PBI, en el horizonte de dejarlo en el año 2013 en el 3%, como exige el Pacto de Estabilidad de la Unión Europea. El Banco de España explicó que la demanda interna sigue mostrando mucha debilidad y la actividad continúa en retroceso. Solo el sector exterior muestra una fortaleza relativa, ya que las exportaciones siguen creciendo, pero a menor ritmo. El desempleo se disparó hasta el 24% en el primer trimestre, su mayor nivel en casi 2 décadas y una de las peores cifras de desempleo en el mundo desarrollado, es decir, 5.639.500 españoles no tienen trabajo. Nadie puede dejar de recordar que cuando uno ve las imágenes a mi espalda, que Egipto fue el epicentro, de alguna manera, de la crisis que se está viviendo en el mundo árabe, o que disparó la crisis del mundo árabe. Lo cierto es que dentro de muy pocos días los egipcios tendrán que ir a las urnas, pero la incertidumbre está dentro de esta campaña electoral porque después de tantos años sin llegar a sufragar, no saben quién puede ser el favorito o el ganador. Todo es posible en un Egipto que ha visto en las últimas semanas como los 3 candidatos favoritos, representantes de 3 de las corrientes más potentes, los hermanos musulmanes, los salafistas y el antiguo régimen, eran descalificados. Un país que ha presenciado cómo el parlamento mayoritariamente islamista abusaba de su autoridad para controlar el proceso de redacción de la nueva constitución, y un tribunal administrativo truncaba poco después sus planes y disolvía la Asamblea Constituyente. Muchas promesas se han roto, como las de la Junta Militar, que tras asumir el poder de forma supuestamente interina, prometió que regresaría a los cuarteles en 6 meses, o las de los hermanos musulmanes, que aseguraron no aspirar a la jefatura de Estado. Las elecciones presidenciales deberán celebrarse el 23 y 24 de mayo, pero si el último año ha demostrado algo, es que nada es seguro en Egipto. Según una encuesta local, el principal favorito es Musa, ex secretario general de la Liga Árabe y ex ministro de Exteriores de Mubarak, una cara conocida del caído gobierno antiguo egipcio. Más información internacional. Cuba. El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, se encuentra otra vez en la perla del Caribe para continuar con su recta final de su tratamiento de radioterapia. El cáncer se le detectó el año pasado en la isla. India. Más de 150 personas perdieron la vida al hundirse un ferry en el río Brahmaputra. La embarcación llevaba a 300 pasajeros a bordo cuando volcó en medio de una tormenta. Hay 50 desaparecidos. Holanda.
Desde esta semana rige la ley que impide a los extranjeros ingresar a los famosos coffee shops, en los que se comercializa marihuana. Solo se venderá cannabis a los ciudadanos con acreditación. Cuando hablábamos en esta aldea global semanal al principio del desempleo a nivel mundial, cifras que da la Organización Internacional del Trabajo, hay algo que realmente nos sorprende, fundamentalmente a aquellos que vivimos en Latinoamérica, porque tanto Latinoamérica como los países asiáticos ahora son aquellos países que prometen más trabajo. Sin embargo, aquellos que se ufanaban de súper desarrollados, o mejor dicho desarrollados, son los que tienen hoy más desocupados. Según el informe anual sobre el empleo en el mundo de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, publicado este lunes, las condiciones actuales no permiten observar que la economía vaya a crecer en los próximos 2 años al ritmo necesario para cubrir ese déficit y ofrecer empleo a unos 80 millones de personas que entrarán en el mercado laboral en este lapso. Aunque los analistas de la OIT recalcan una y otra vez que la situación más preocupante es la que se vive en Europa, responsable de 2/3 del aumento de la tasa de desempleo desde el año 2010, también apuntan a la vulnerabilidad de países como Estados Unidos y Japón. La degradación de la tasa de empleo en gran parte de las economías avanzadas, así como las condiciones de trabajo, se reflejan en el índice de revuelta social, en el que regiones como la de África subsahariana y del Norte y Oriente Medio han registrado un aumento del riesgo de levantamientos populares. En el extremo opuesto están Asia y América Latina, donde la recuperación del empleo y en el caso de ciertos países, el mejoramiento de la calidad del mismo han causado una caída en las posibilidades también de revueltas internas. Pero el informe revela que, incluso donde el empleo está volviendo a crecer, los trabajos son generalmente temporales o a tiempo parcial involuntario, características que han aumentado en más del 60% y en más del 50% respectivamente en los países desarrollados. La imagen de la destrucción, la imagen de la desolación, es lo que ha quedado luego de que el 26 de abril del año 1986, y ocultado en aquella oportunidad por la Unión Soviética, la ex-URSS, explotara una central, la número 4 de Chernóbil, el mayor desastre radioactivo que se conoció días después cuando una nube radiactiva viajó hacia los países escandinavos. En este informe vamos a detallar lo que realmente pasó aquel lamentable día. Танечка, иди сюда быстрее, нас атомная горит. Ой, мать. Алло, это ВПЧ-2? Да. Что у вас там горит? Взрыв на главном корпусе, между 3 и 4. А там люди есть? Да. И люди есть, да? Да. En Ucrania, a unos 100 kilómetros al norte de Kiev, el 26 de abril de 1986, a las 1:23 horas, el reactor número 4 de la central nuclear de Chernóbil sufre el mayor accidente conocido hasta ahora en su tipo. Solo 90 minutos después de haberse decidido reducir paulatinamente la potencia de generación para iniciar un test en el circuito refrigerador del reactor número 4, una suma de circunstancias atribuibles a fallas en el sistema de control, la riesgosa desactivación del sistema de seguridad y la ineficaz actuación de los operadores ante la emergencia desatan la catástrofe. En solo 2 minutos de haberse iniciado la incontrolada generación de vapor en el núcleo del reactor, esta queda fuera de control, superando en 100 veces los máximos admitidos. Estallan por sobrepresión los conductos de alimentación y la coraza protectora de grafito del núcleo, produciéndose un pavoroso incendio y la expulsión al exterior de 8 toneladas de combustible radioactivo, entre ellos radioisótopos de yodo y de cesio, estos últimos en un periodo de desintegración promedio de 30 años tras una doble explosión que destruye una parte del techo de la planta.
Las consecuencias de la catástrofe afectan un área de casi 5 millones de habitantes, contaminando el 23% de la superficie de la vecina Bielorrusia, partes de Rusia y Ucrania, algunas regiones de Polonia, República Checa y Alemania. Las brigadas especializadas enfrentan la heroica tarea de sofocar los incendios y neutralizar el núcleo del reactor arrojando toneladas de químicos de arena desde los helicópteros. Al menos 30 de sus integrantes mueren por niveles de exposición letal durante los siguientes meses. Otros, llamados liquidadores adicionales, en un total que se estima en 600.000 entre militares, técnicos y voluntarios, trabajan en la construcción de un sarcófago de concreto para sellar las fugas y reducir la contaminación en las adyacencias expuestas a altas radiaciones. La catástrofe, inicialmente disimulada en su verdadera magnitud por Rusia, trasciende al propagarse la radiación por toda Europa y requerirse explicaciones. Evacuaciones sucesivas en áreas de peligro decreciente elevaron relocalizar a cerca de 350.000 personas. La producción agrícola y ganadera en las zonas alcanzadas por la contaminación deben ser destruidas y las áreas próximas a la zona cero abandonadas definitivamente. Una década y media más tarde, la evaluación de víctimas totales por parte de organizaciones no gubernamentales debido a la contaminación directa o por consecuencias indirectas de la catástrofe ascendía a 20.000 personas muertas, con un pronóstico fatal debido a las afecciones contraídas debido a la radiación y cerca de 300.000 aquejadas por distintos tipos de cáncer. Estas estimaciones siguen siendo descalificadas años más tarde por las autoridades gubernamentales, alegando falta de estadísticas sanitarias confiables previas a la catástrofe, por lo que suponen que la mayoría de estos casos de cáncer es el resultado de trastornos preexistentes. Algunos científicos consideran que la radioactividad afectará a las poblaciones locales durante varias generaciones, lo cual se cree no se extinguirá hasta pasados 300.000 años. Les recordamos nuestro correo electrónico para que nos escriban a gsemanal@hotmail.com. Hacemos una breve pausa en esta aldea global semanal, ya retornamos. ADCADIX, para la plena integración de niños y jóvenes con necesidades especiales en la familia, la escuela y la sociedad. Escuela Privada de Educación Integral número 25, ADCADIX, Boulevard Ferrari 638, Colón, Entre Ríos. www.adcadix.org.ar, correo electrónico adcadix@yahoo.com.ar. El Centro Terapéutico El Solar Colón, a través de la Fundación Lerralos, sigue trabajando por la plena equiparación de oportunidades. Fundación Lerralos, Paysandú 267, Colón, Entre Ríos. La imagen de la bandera de Bolivia y algo que también es importante y ha sucedido esta semana por decisión de este señor. Estamos hablando de Evo Morales, su presidente, que ha decidido nacionalizar la red eléctrica que estaba en un 73% en manos de empresas privadas de origen también español. Fue una decisión, entre otras, también de expropiar a raíz, dijo el presidente Evo Morales, de la mínima inversión que había hecho en tan pocos años esta empresa de origen español, y la decisión de nacionalizar uno de los elementos en estos momentos que es custodiado por el ejército boliviano más estratégicos que existen hoy, que es, claro, si vemos la imagen también, la energía eléctrica. Hemos decidido, presidente, vicepresidente, el gabinete, nacionalizar las transportadoras de energía de electricidad. Nacionalizar
expandido de energía. En un acto en el Palacio Quemado de La Paz, Morales anunció que un 73% de las líneas de transmisión del sistema interconectado de electricidad volverán al control de la Empresa Nacional de Electricidad, ENDE. La transportadora de electricidad estaba a cargo de 1.961 kilómetros de líneas de transmisión de electricidad y de 22 subestaciones en Bolivia. La filial de Red Eléctrica de España transportaba la energía generada por los productores y la entregaba a los distribuidores y consumidores no regulados, ubicados en distintos puntos de la red interconectada en los 9 departamentos de Bolivia. El activo bruto y neto de la empresa alcanzó los 228 millones de dólares, contando con una capital de 69 millones de dólares, de los cuales el 99.94 pertenece al rey Saúd y un 0,06 a los trabajadores de la empresa, informó la transportadora de electricidad. El presidente Morales ordenó al comandante de las Fuerzas Armadas, general Tito Gandarillas, el resguardo militar de las dependencias que eran administradas por la filial de la Red Eléctrica de España. Cada 1 de mayo, en los 6 años de su gobierno, Morales ha anunciado nacionalizaciones. Entonces comenzó por el sector de hidrocarburos y este año lo hizo con el área de electricidad. Más información del Mercosur. Cumbre del Mercosur en Mendoza. Se realizará entre el 26 al 29 de junio. Los mandatarios se alojarán en el Hotel Intercontinental, donde tendrá lugar el evento. Se organizaría un foro en un estadio para que pueda participar también el público. Encuentro contra la corrupción. Organismos de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay se reunieron por primera vez en Montevideo para intercambiar experiencias y modelos de trabajo para una forma transparente de hacer política. Quieren romper el Mercosur. El canciller Héctor Timerman cuestionó que representantes de la Unión Europea expresarán que el Mercosur son todos menos la Argentina. La polémica se desató tras el anuncio sobre la expropiación de YPF. La guerra de Vietnam tuvo episodios sangrientos que fueron reflejados a través del cine, a través de varias formas. Pero si hay un impacto que quedó grabado en la retina de cada uno de nosotros, aquellos que tenemos un poco más de 30 años, esa foto de esa niña corriendo desesperada tras las bombas de napalm que tiraba la aviación de los Estados Unidos para borrar las aldeas norvietnamitas. Esas fotos fueron emblemáticas, pero los bombardeos continuaron. Y a pesar del presidente Lyndon Johnson de forzar con bombardeos continuos a Vietnam del Norte, tuvo que llegar a los acuerdos de París para tratar de llegar a una derrota menos deshonrosa, pero igual se vio reflejada la caída aquel día 30 de abril en Saigón, cuando las tropas no vietnamitas tomaron la capital. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end. La guerra de Vietnam, también llamada Segunda Guerra de Indochina, un conflicto bélico que enfrentó entre 1964 y 1975 a la República de Vietnam o Vietnam del Sur y a los Estados Unidos contra la República Democrática de Vietnam o Vietnam del Norte y el Frente Nacional de Liberación de Vietnam, apoyados por el bloque comunista, en el contexto general de la Guerra Fría. Tras el fin de la guerra, en el armisticio entre el sur y el norte, la guerra de Vietnam quedó marcada en la historia como la primera derrota de los Estados Unidos en una guerra. Las facciones en el conflicto fueron, por un lado, la República Democrática de Vietnam, con el apoyo de movimientos guerrilleros norvietnamitas, como el Vietcong o el Frente de Liberación Nacional, que contaban con suministros soviéticos y chinos. Por el otro lado, la República de Vietnam, con el apoyo militar y logístico de los Estados Unidos, en ayuda de los estadounidenses también participaron tropas de combate de Australia, Corea del Sur, Filipinas, Nueva Zelanda y Tailandia. Otros países como Alemania, Irán, Marruecos, Reino Unido y Suiza contribuyeron con suministros materiales y equipamiento médico.
Contingentes testimoniales en apoyo de los Estados Unidos fueron enviados por Taiwán y España, que movilizó a un reducido grupo de médicos militares en misión sanitaria. La guerra se distinguió por transcurrir sin la formación de las tradicionales líneas de frente, salvo las que se establecían alrededor de los perímetros de las bases o campos militares, de manera que las operaciones se sucedieron en zonas no delimitadas, proliferando las misiones de guerra de guerrillas, junto con acciones de sabotaje en las retaguardias de las áreas urbanas, el uso de la fuerza aérea para bombardeos masivos y el empleo extensivo de agentes y armas químicas, como en Napalm, violando diversas convenciones internacionales de guerra que prohíben la utilización de armas químicas y biológicas. La cobertura del conflicto realizada por los medios de comunicación permitió la denuncia de las frecuentes violaciones y abusos de los derechos humanos cometidos por los dos bandos. Ante la contestación y división de la sociedad estadounidense, los acuerdos de paz de París en 1973 supusieron la retirada de las tropas estadounidenses y el cese de la intervención directa, pero no lograron poner fin al conflicto. Este prosiguió hasta el 30 de abril de 1973.